Muy bien, mucha alegría siento el día de hoy de poder estar aquí con ustedes y compartir. A lo mejor muchos de ustedes no me conocen, pero esta iglesia para nosotros es una segunda casa, así que sin duda alguna un privilegio y una alegría muy grande a todos los que nos están viendo. Un saludo cariñoso también. Saludo al pastor que anda patiperreando por algún lugar de Chile, así que Roger, un abrazo. Invitas como el cura Gatica y te mandas cambiar, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Gracias, Roger, te lo agradezco. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un mensaje que nos habla de cuál es la actitud de Dios. Lo vamos a ver en 5 puntos. ¿Cuál es la actitud de Dios frente al mundo, frente al pecado, frente a su Hijo y frente a las personas que creen y las que no creen? ¿Ok? Así que bueno, yo le pido al Señor que me dé de su gracia y me dé de esa facilidad para que tanto los que están aquí el día de hoy como los que están escuchando ahí en su casa puedan recibir de parte de Dios lo que Él quiere que tú guardes en tu corazón en esta mañana. Amén. Muy bien, tenemos un papá que en una oportunidad estaba muy complicado junto con su esposa porque no sabía cómo explicarle a su hija del diablo. Entonces, ya saben, ¿no? Los papás se arman todo un rollo y cómo le decimos, ¿no? Y que la niña se puede traumar y que hasta dónde, que sí, que no. Es como cuando les hablamos de sexo a los hijos, ¿no? Híjole, ¿y qué le digo, qué no le digo, cuánto sabe, si sabe, qué sé yo? Bueno, entonces fueron con el pastor Roger, ¿verdad? Y le dijeron, pastor, estamos muy complicados. ¿Cómo le explicamos a nuestra hija, a nuestra pequeña hijita del diablo? Y le dijo, muy fácil, simplemente confía en mi historia. No le agregues nada. No la arregles, solo confía en mi historia. Entonces dice, entonces el papá le dice, tengo que confiar en la historia de Dios. Ok, le dice, sí, porque el Espíritu Santo va a testificar al corazón de tu hijita lo que tú le vas a tratar de explicar. No fabriques, no te compliques, no le pongas, no saques de ahí los caballos del apocalipsis, no, al grano, ve al grano. Entonces dile tan sencillo como lo siguiente, mira hija, Dios creó a los ángeles y los hizo todos muy buenos, pero un día uno de ellos se le subieron los humos y quiso ser como Dios. Entonces él fue echado del cielo porque no quiso escuchar a Dios y se rebeló. Y desde ese día él está muy enojado con Dios y ahora él está dedicado aquí en la tierra a causarle problemas a todos los hijos de Dios. Pero tú tienes que saber una cosa, Dios siempre gana. Chan. Eso sería todo. No le pongas, no le agregues. En México dice, no, le pusiste mucha crema a los tacos. No le pongas crema a los tacos. Con lo justo y necesario va a ser suficiente. ¿Sabes qué? No hay nada más que decir a la historia de Dios. Es completita, es redonda. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer hoy día en la mañana. Voy a tratar de contarte. Y le pido al Señor, como dije hace ratito, que Él me dé la claridad, porque voy a predicar de uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. A lo mejor tú, no a lo mejor, te lo tienes que saber, ¿cómo no? Tú a lo mejor ya estás adivinando cuál será el Padre Nuestro, no. El Salmo 23, no. ¿Cuál otro podría ser? ¿Cuál otro es muy conocido para ti? Juan 3:16, exactamente, correcta la respuesta. Ese es justamente el pasaje que voy a hacer. Mira, este pasaje se ha predicado, se ha estudiado, se ha hecho de todo. Y por lo mismo que no es fácil hablar de él, porque es un pasaje tan conocido, ay, van a predicar. Es como cuando predica del hijo pródigo el pastor, ¿no? Otra vez el hijo pródigo. Pero siempre hay algo nuevo. Bueno, y eso es lo que yo quiero y le pido al Espíritu que hoy día te dé. ¿Ok? Quiero predicar con tal claridad de que no tenga yo que agregarle nada. Mira lo que dice la palabra. Te lo voy a leer en otra versión. A lo mejor te lo aprendiste con la Reina Valera, pero créeme que hay otras Biblias que no son apócrifas, ¿ok? Así que se vale. Dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, esa es la
historia. ¡Qué pasaje! En este pasaje nosotros tenemos la historia completa de Dios resumida en un simple versículo de 28 palabras. Mira, si nosotros de los 31,100 versículos que contiene la Biblia tuviéramos que elegir uno solo para contar la historia de Dios, Juan 3:16 lo resume todo. Mira, cuando las personas se acercaban a Jesús o a los discípulos y les preguntaban, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Ellos lo decían por lo general con una sola frase. Te voy a poner unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al carcelero ahí cuando, ya sabes, no estaban Pablo y Silas ahí encarcelados y le preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? No, mira, siéntate, te voy a predicar. Y como yo ahorita, como una hora, ¿no? Ahí con mi torpedo de 20 hojas. No, le dice ahí en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Paz. Eso sería todo. En Romanos 10:9 tenemos otro ejemplo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás chan. Ni más ni menos, solo una frase. Y a veces nosotros nos complicamos, ¿verdad? Y le agregamos y le ponemos, no vaya a ser que no entienda, entonces le ponemos un poquito de la cosecha, pero no tenemos que hacer eso, tenemos que contar la historia tal cual. Sabes que en una oportunidad ahí en Juan 3, describe a un hombre, a un principal de los judíos que se llamaba, ¿algunos se acuerdan de ustedes? Nicodemo. Y él se acercó a Jesús, pero dice la palabra que fue de noche, porque le daba vergüenza que las demás personas lo vieran. Y le preguntó a Jesús qué es lo que él tenía que hacer para ser salvo. Y Jesús le responde con esta tremenda y espectacular frase, nunca dicha por ninguna otra persona, y le dice, comienza con Dios, con la historia de Dios, que no tiene comienzo, entre paréntesis, y concluye con una vida que no tiene final. ¿A qué me refiero? Mira, te voy a desglosar un poquito Juan 3:16. Si puedes y alcanzas a tomar nota, bien. Y si no, después ves el mensaje, ¿verdad? Y ahí te vuelves a acordar. Dios, el mayor amante. Luego dice, amó tanto. ¿De qué nos habla? Es el mayor grado. Luego dice, al mundo. Eso nos habla de un número. Que dio el mayor acto. A su Hijo unigénito, el mayor regalo. Para que todo aquel, la mayor invitación, que crea la mayor sencillez. En él, la persona más grande, no muera, la mayor salvación, sino que la mayor serenidad, tenga vida eterna, la mayor posesión. Todo eso incluye, completa la historia de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo, así de simple, así de simple. Estas son las palabras más grandiosas que nosotros podamos haber escuchado antes. Fue tan simple que no tenemos que agregarle nada a estas palabras. No tienes que hacer nada parafernálico, ¿verdad? No tienes que adoptar poses. Es tan simple como creer en Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la historia que Dios quiere el día de hoy que tú y yo escuchemos. Ahora, con este simple pasaje, yo te voy a hablar de la actitud de Dios frente a estos 5 puntos que te mencioné antes. Frente al pecado, frente al mundo, frente al pecado, frente a su Hijo, frente a los que creen y frente a los que no creen. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Sí? Están muy serios, ¿eh? ¿O será que la máscara los hace ver serios? Pues no sé, ríanse así con los ojitos para que yo, ahí en tu casa, qué bueno que no tienes máscara. Muy bien. Bueno, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude para que tú puedas entenderlo. Padre, en este precioso momento, yo te pido que sea tu Espíritu Santo y no yo, Señor. No quiero ser yo la que hable, quiero que tú me uses, que tú abras mi boca
para que tu gracia y tu sencillez y poder, Señor, esté obrando a través mío. Que yo sea un simple instrumento en tus manos. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un librito que a lo mejor ustedes los pastores lo conocen, que son pequeñas cartitas, mensajitos que varios niñitos le han escrito a su pastor. Y aquí hay una muestra de algunas. Dice, Esteban, 8 añitos, dice, querido pastor, me gustaría ir al cielo un día porque mi hermano no estará ahí. Se pueden reír, ¿eh? Entre paréntesis. Son cómicas las anécdotas. Por si acaso, allí en casa, gracias por reírte. Muy bien. Alejandro, no tú, otro. Alejandro de 8 añitos dice, querido pastor, por favor ore por nuestro equipo de fútbol. Necesitamos la ayuda de Dios y también un nuevo arquero. Luego viene Carlita de 10 años. Pastor, ¿existen algunos otros demonios en la tierra? Porque parece que en mi curso hay uno suelto. Rafael, oye, y estos son de verdad, no los estoy invitando yo. Rafael, de 11 añitos, dice, querido pastor, me gustó su sermón el domingo pasado, en especial cuando terminó. Ese no nos gustó, ¿verdad, Le? Ese no nos gustó. Y luego, por último, Aarón, de 8 años, dice, querido pastor, entiendo que Dios ama a todos, pero me parece que aún no ha conocido a mi hermanita. Y sabes que lo cierto es que hoy día tendríamos todos nosotros que decirle a Aarón que Dios sí ama a todo el mundo, incluyendo a su hermanita. ¿Cómo es esto posible? Nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo siguiente. Dios ama al mundo, no porque el mundo sea merecedor de ese amor, sino porque Dios es amor. Y es muy importante que hoy día nosotros podamos entender esto, que Dios es amor, aun cuando no seamos dignos ni estemos en condiciones de ser amados. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! ¿Sabes? Dios se presenta a nosotros amándonos a pesar de la condición en que estamos. Por eso la frase, ¿verdad? Dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús pronunció estas palabras fue hace miles de años y en la época en que vivió Nicodemo, era una época donde el amor de Dios era muy contrario a lo que hoy día tú y yo podríamos entender. Si nosotros hubiésemos hecho una encuesta en esa época, ¿verdad? Y le hubiéramos preguntado ahí a los feligreses en la sinagoga, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra Dios? Yo creo que de ellos habría salido palabras como miedo, temor reverente, no faltaría por ahí también, no, es un dictador, a mí me da miedo, le tengo temor, ¿verdad? Pero amor, la palabra amor, nunca la hubieran dicho. Porque para la comunidad judía, Dios era más bien como un dictador, alguien que estaba a cargo y al cual debían de rendirse cuentas claras. Nunca antes había dicho que Dios es amor. ¿Puedes creerlo? Que Dios los ama. Y después se pone peor. Mira, en Juan 3:16 dice que Dios ama a las personas, no solamente a los judíos, sino que ama al planeta. Entonces ahí todos se volvieron locos, no entendían nada. Él no solamente ama a los cristianos, sabes, Él también ama a tu jefe. Él también ama a tu suegra, amén. ¿Quién dice amén por ahí? Las suegras, ¿verdad? Ruti, amén. Dios nos ama. Muy bien. Sebastián, Dios me ama. Muy bien. Es mi yerno, por si acaso. Muy bien. Porque Dios ama incluso a estas personas que nosotros consideramos no muy amables, ¿verdad? Nada de lo que podamos hacer hoy va a hacer que Dios nos ame más de lo que Él ya me ama. Ni un mayor logro, ni todos los éxitos que pueda tener, ni toda la preparación académica, ni el mayor reconocimiento que yo pueda recibir de las personas, ni el ser más, comillas, espiritual que la que está sentada o el que está sentado al lado. Voltea a ver al de al lado y dile, eres menos espiritual que yo. No, no es cierto. No.
Pero sabes, nada de eso, absolutamente nada de eso va a hacer que Dios pueda amarte más. Tampoco nada de lo malo que hemos hecho va a hacer que Dios nos ame menos. Porque no hay pecado alguno que nosotros podamos haber cometido en nuestra vida, alguna falta o culpa que Dios haga que Dios nos ame menos de lo que Él ya nos ama. Porque Él nos ama porque Él es amor, no porque seamos dignos. Él no ama al hombre y a la mujer porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Él nos ama tanto en el peor de mis momentos como cuando estoy en el peak, porque Él es así. Dios nos ama, Dios no nos ama más el día domingo porque venimos aquí y estamos muy bien sentaditos escuchando la palabra de Dios. Dios no te ama más porque tú ahorita estás sentado ahí en el living de la cama o acostado en el living de la cama, el living de la casa o en tu cama o no sé dónde estarás escuchando este mensaje, pero Dios no te ama porque escuchaste este mensaje. ¿Sabes? No importa, a lo mejor te voy a hacer un ejercicio. Vamos a poner lo siguiente, Dios piensa tú en la peor de las cosas que has hecho. Entonces de repente nos sentimos culpables, nos sentimos mal y creemos y sentimos que Dios no nos puede amar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dios nunca podrá amarme porque yo hice blank, así una línea. ¿Qué vas a poner en esa línea? Piensa. ¿Cuál fue la peor cosa que puedes haber hecho? Eso que nadie sabe, ni tu mejor amigo, ni tus padres, ni tu esposo o esposa, nadie sabe. Es algo que hiciste, que tienes oculto y ojalá nunca nadie se entere. Dios nunca me va a poder amar porque yo hice, ¡pam! Quiero decirte lo siguiente, no importa lo que tú y yo hayamos podido poner en esa línea en blanco, esa respuesta está incorrecta porque Dios te ama tal y cual como estás. Se cuenta la historia de un muchacho que estuvo en la guerra de Vietnam y ya fue el tiempo cuando él regresó a su ciudad, pero no estaba todavía ahí en San Francisco. Y antes de irse a su casa, él llamó a sus padres. ¿Qué tal, papá, mamá? Ay, los papás felices, ¿verdad? De escuchar a su hijo que venía de casa. Les dice, voy de regreso a casa. Ay, qué bueno, hijo, no hallamos la hora. Te imaginas a la mamá feliz, qué sé yo. Y dice, pero ¿saben una cosa? Quería contarles algo. Voy con un amigo. Ah, con un amigo, mira qué bien, hijo. No, pero mira, ustedes tienen que saber algo. Este muchacho perdió un brazo y una pierna. Por lo tanto, él tiene una discapacidad compleja, pero no tiene dónde ir. Entonces yo quería saber, momento hijo, mira, lamentamos mucho lo de tu amigo, pero no te preocupes, nosotros vamos a encontrarle un lugar donde él pueda vivir. No, papá, creo que no me estás entendiendo, mamá. Lo que yo quiero es que él se venga a vivir con nosotros a casa. Ay, hijo, discúlpanos, pero mira, oye, me hizo pensar en mí esta anécdota. Y dice, la verdad, hijo, mira, ustedes ya están todos fuera de casa, ya estamos grandes. Tú sabes, hijo, los dolores y esto, la incomodidad, ya tenemos la vida armada. La verdad, es un compromiso tremendo que no estaríamos dispuestos a asumir con tu papá. Así que discúlpanos, hijo, vente, eres tremendamente bienvenido, pero tu amigo, vamos a tratar de encontrarle algo. ¿Está bien? El hijo colgó, ¿verdad? Y no supieron de él en varios días, cuando de pronto sonó el teléfono de la casa de ellos y era la policía de San Francisco que estaba llamando para decirles que este muchacho se había suicidado. Su hijo se había suicidado. Y cuando estos papás muertos de dolor fueron a reconocer el cuerpo de su hijo, se dieron cuenta que su hijo no tenía una pierna y un brazo. Él era el discapacitado. Él era el que había sido herido y había quedado en muy malas condiciones. Yo no sé cómo estás tú aquí el día de hoy. Yo no sé qué tipo de discapacidad puedas tener. No sé qué
cosa está doliendo ahí en tu corazón. A lo mejor es un matrimonio destrozado, a lo mejor son hijos que se fueron de la casa, que están rebeldes, a lo mejor tienes una pésima situación económica, a lo mejor alguien te ha hecho mucho daño, has sido abusado. No tengo la menor idea cuál es aquello que ha detonado tu corazón, lo ha hecho 1000 pedazos y te ha dejado fracturado. ¿Sabes? Pero cuando nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial que sí conoce nuestra condición y que aún así está dispuesto a acogernos en casa. ¿Sabes? A veces las personas nos dicen, tú no eres capaz, mira, no tienes este título, no, tú no le llegas a tal cosa, en fin, te miran en menos. Pero Dios te dice, a mí no me importa, a mí no me importa. Yo te amo tal cual como estás hoy día. Nosotros no tenemos que arreglarnos para venir a Dios. Qué maravilla más grande. Yo quiero que hoy día sientas el peso de estas palabras. Tú no tienes que arreglarte para poder acercarte a Dios. Y a lo mejor dices, a lo mejor ahí en tu casa te preguntas, ¿será verdad? ¿Cómo tan fácil? Cuando en todas partes nos condicionan y nos exigen ciertos estándares, ¿verdad? Pero esa es la actitud de Dios frente al mundo. Él nos ama. Ahora vamos a ver cuál es la actitud de Dios frente al pecado. ¿Saben? Nosotros no querríamos un doctor a menos de que estemos enfermos, ¿cierto? Nosotros no querríamos que nos rescaten a menos de que nos estamos ahogando. Nunca, nunca vamos a podernos dar cuenta de la tremenda necesidad que cada uno de nosotros tenemos de tener un Salvador a menos que reconozcamos que somos pecadores. Es una palabrita como que no está muy de moda, ¿verdad? Hoy día, esto que te digan, ¿sabes, eres pecador? No, digo yo no. A lo mejor otros, pero yo no. Pero sabes tú que la Biblia lo afirma. Nosotros no comenzamos la vida siendo salvados ni siendo buenos y después comenzamos a hacer cosas malas. No, todos nacimos pecadores. Y si no me crees, fíjate en los bebés. Ah, no, mi bebé no es pecador, ¿eh? Mi bebé se va al cielo, pero con corona y todo. Sí, se va a ir, pero, a ver, dime una cosa. ¿Quién son papás aquí? Levante la mano. Muy bien. Ahí en tu casa seguramente tienes alguno de estos ejemplares. Dime tú, ¿en algún momento le enseñaste a la cosa chica esa a meter los dedos al enchufe? Mira, hijo, hoy día la enseñanza va a ser, mete los dedos al enchufe para que mueras electrocutado, cariño. No, ¿verdad? Nadie. ¿Y qué hacen? Lo que no tienen que hacer. Abren las puertas, se tragan el cloro, juegan con un cuchillo, abren los cajones de la cocina, quieren sacar cosas peligrosas, por supuesto, porque las buenas, esas no las cotizan. Cuando empiezan a hablar, a lo mejor si te va bien, la criaturita del Señor va a decir ma, o va a decir pa, ay, tú te sientes feliz. Pero la siguiente palabra que va a aprender a decir, ¿cuál es? No. ¿Cuándo le enseñaste tú? ¿Acaso lo mandaste al colegio para que aprendiera a decir eso? Somos así, salen así. Solteros, los niños salen malos. ¿Qué quieres que te diga? Pecadores, porque así es la cosa. Pero sabe, lo bueno es que todos necesitamos que alguien nos componga, porque salimos echados a perder. Ay, ¿cómo estás predicando eso? Un hijo es una bendición del cielo. Por supuesto que es una bendición del cielo, pero es una bendición del cielo que necesita ser arreglada, porque en el camino, años atrás, nos echamos todos a perder. Pero ¿saben lo bueno de esto? Es que tenemos a alguien que vino para arreglarnos. Esa es la actitud de Dios frente al pecado, que Él envió a Jesús. ¿Sabes? La cruz de Cristo nos revela la tremenda bondad de Dios para nosotros. El Calvario nos muestra también lo lejos, pero lo tremendamente lejos que Dios puede llegar y lo lejos que el hombre llegó para que Dios tuviera que hacer eso. ¡Wow! ¿Sabes? La cruz no es algo que fue hecha para mí. La cruz fue algo que fue hecho por mí. ¡Wow!
No sé si tú ubicas al pintor Rembrandt, ¿sí? Por lo menos lo has escuchado, ¿verdad? Di que sí, para que quedes bien frente a mí. Nos están televisando, así que no quedes como ignorante, por favor. Aquí en la viña son todos muy inteligentes. Muy bien. ¿Alguien conoce a Rembrandt? Sí. Bueno, Rembrandt tiene un cuadro muy famoso que se llama Las Tres Cruces. Es como una, creo que se llama litografía, o no sé, pero esas que pintadas como con plumas, sí, no de óleo ni de acuarela, ¿ya? Y es la representación de la crucifixión. Y curiosamente Rembrandt se dibujó en la parte derecha hasta bajito como un espectador. Qué interesante, ¿sabes? Él se incluyó a mí, porque fue la forma de decir, yo también estuve ahí. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo me he hecho esa pregunta, porque antes de chica yo decía, odio a los judíos, porque mataron a Jesús. Hasta que el Señor, ¿verdad?, se me reveló y me dijo, no, Patricia, fuiste tú también. ¡Wow! Entonces yo me pregunto, a veces digo, ay, qué lindo tiene que haber sido haber vivido en la época de Jesús. ¿Te imaginas ir caminando por la calle y de repente, ¡tarán!, está Jesús! ¡Wow! Nos hubiéramos tirado encima, o yo hubiera sido de las que digo, crucifíquenle. Y sabes, creo que a veces estoy convencida de que hubiera sido de las que dicen, crucifícale. Tremendo. Todos fuimos protagonistas de esa cruz, porque fue por nosotros, que Dios la tuvo que proveer. Y sabes, a menos que entendamos eso, que necesitamos de la cruz para que nuestra vida sea arreglada, no vamos a poder avanzar. Por eso la Biblia dice ahí en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban, ¿cómo? Por ser caminos de muerte. ¡Wow! ¡Wow! Hay algo en nosotros que va en contra. No nos gusta cómo Dios quiere arreglar las cosas. No nos gusta la forma en que Dios proveyó la salvación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues comenzamos a idear nuestras propias formas, ¿verdad?, para arreglar las cosas y presentarnos bien, arregladitos delante de Dios. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Dejamos de hacer una pila de cosas porque esto pues está mal, así que las dejo de hacer. Pero, queridos y queridas, la religión se trata del hombre haciendo cosas, pero la salvación se trata de Dios proveyendo lo necesario para que podamos ser salvos. La religión siempre te va a decir, haz, pero Dios ya lo hizo todo. La religión es lo que el hombre da a Dios, pero la salvación es lo que Dios ya dio al hombre. La religión exalta al hombre, pero la salvación exalta a Dios. ¡Qué tremenda diferencia! Sabes, hay algunas religiones donde a ti se te motiva, ¿verdad?, para llegar al cielo tú te puedes convertir en un mártir, ¿verdad? Y haces explotar tu cuerpo, en fin, para dejar un tremendo desmán. Pero Dios te dice, no hagas nada de eso. Yo bajaré y yo daré mi vida por ti para que tú puedas vivir para siempre una vida eterna. ¡Wow! ¿Sabes? El pecado que hay en cada uno de nosotros nos hace comenzar a idear formas para ayudarle a Dios. Imagínate lo equivocado que estamos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ayudar a Dios? Y pensar que no necesitamos un Salvador. Ni tu educación, ni tus logros, ni pueden cambiar tu mente, ni pueden cambiar nuestro corazón, ni arreglar el quebranto con el cual hemos vivido o estamos viviendo aún, porque solamente Dios puede hacerlo. La actitud de Dios entonces frente al mundo es que Dios nos ama. La actitud de Dios frente al pecado es de que Él hizo que Jesús viniera a la tierra para rescatarnos. ¿Y cuál es la actitud de Dios entonces frente a su Hijo? En una universidad secular se dio por primera vez, allá en Estados Unidos, se dio por primera vez
la Biblia como un curso de literatura. Y se inscribieron varios muchachos. Cosa rara, se escribieron varios muchachos. Entonces el profe quería saber más o menos cómo andaba esto del conocimiento bíblico de sus alumnos y hizo una pequeña encuesta. Oye, y esto no es broma, ¿eh? Y estas fueron las respuestas de un porcentaje altísimo de los alumnos que él le tocó entrevistar. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Respuesta, eran amantes. Segunda pregunta, ¿quién era Silas? La esposa de Pablo. Si no se ríen, pónganse a leer la Biblia. Jesús fue bautizado por, y la respuesta más popular fue por Moisés. ¿Qué fue el Gólgota? Fue el gigante que el apóstol David mató con una piedra. El apóstol David. Pero aquí viene la gran pregunta. Atención. Y la pregunta es, ¿quién fue Jesús? ¿Y saben qué fue lo que respondieron estos salvajes que respondieron lo anterior? Porque son medio salvajes para responder eso, ¿no? Y la respuesta número 1 pusieron, el Hijo de Dios. ¡Wow! No cachaban nada del otro, pero sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no un maestro, ni un profeta, ni un mártir. Él es el Hijo de Dios. Y esto nos dice que todos estos alumnos y la mayoría de los que habitamos este planeta sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no nos comportamos de acuerdo con la información que manejamos. Este es el punto. ¿Cuál es entonces la actitud de Dios para con su Hijo? Y eso nos lleva a hacernos la pregunta del siglo y quiero que hoy día tú te la hagas aquí y allá en tu casa te vas a hacer la misma pregunta. Y dice, en Mateo 27, 22, Pilatos se pregunta, ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Y esa pregunta quiero que te la hagas tú, quiero que la repitas. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Ya, dale, puedes hablar. ¿Qué voy a hacer con Jesús ahí en tu casa? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Sabes? Pilatos, ¿qué fue lo que hizo? Él trató de endosar, ¿verdad?, la responsabilidad. Pero aquí está la base del juicio de Dios. Escucha lo importante de este asunto. La pregunta para el día que estamos parados delante de Dios, el día del juicio, que tampoco nos gusta mucho escuchar de eso, ¿verdad? Pero está en la Biblia, no será una pregunta del pecado. El Señor te va a decir, a ver, Patricia, ven para acá. ¿Te acuerdas esa vez que...? No voy a decir mis pecados, ¿verdad? Yo no peco. No me va a preguntar de eso. La pregunta va a ser relacionada con el Hijo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabías eso? Cuando estemos ahí delante de Dios, no va a ser un retadero, porque Jesús ya pagó por tus pecados y los míos. La pregunta va a ser, ¿qué hiciste con Jesús? ¡Wow! No se trata de lo que hicimos mal, de lo malo que hayamos podido hacer. Dios puede perdonar a un asesino, a un ratero, a un mentiroso, un adúltero, etcétera, etcétera. Pero hay un solo pecado que Dios no va a perdonar, y es el que rechacemos a su Hijo Jesucristo. Pensamos en todo lo malo que hemos hecho y sentimos que Dios no podrá perdonarnos, pero ese no es el punto. El punto es qué vamos a hacer con Jesús. Entonces podemos estar aquí hoy y tener claro que vamos a ir a su presencia, que nos vamos a arrepentir, vamos a confesar nuestros pecados, Él nos perdonará y Él nos aceptará, porque no hay nada que Él no pueda perdonar en el nombre de Jesús. Entonces esto es mucho más que una cuestión de nuestro pecado, es una cuestión que trata del Hijo de Dios. Ahora vamos a dar vuelta a la pregunta. Si no les gustó qué vamos a hacer con Jesús, entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué vamos a hacer sin Jesús? Déjenme tomar agüita.
¿Sabes? Porque esto no se trata de una religión, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de cuántos cursos he hecho, si estoy en el seminario tal o cual, no se trata si llegaste, vas todos los, entre semana, no sé qué días se juntarán acá, allá en Viña nos juntamos los miércoles a orar, no se trata si cantas bonito aquí como los muchachos, que wow, qué voces espectaculares, ni siquiera se trata del pastor. Porque ninguno de nosotros podemos arreglarte, porque esa es una obra que solamente el Hijo de Dios puede hacer. Vamos a ver la penúltima, ya me falta menos, la actitud de Dios frente a los que creen, pero no crean que ya voy a terminar. Yo soy como Roger, digo ya falta poco y me queda media hora, así que tranquilos, acomódense. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. La actitud de Dios frente al mundo dice que Él nos ama. La actitud de Dios frente al pecado dice que eso es lo que hizo que Dios enviara a Jesucristo a la tierra para salvarnos. Número 3, la actitud de Dios tiene que ver con el Hijo, porque Él nos trae la salvación. Y ahora vamos a ver la actitud de Dios frente a aquellos que creen. Creer, esa es la bisagra que nos va a abrir la puerta al cielo. Yo voy a leer un parrafito y van a poner mucha atención y me van a decir cuál es la palabra clave del párrafo que voy a leer. ¿Ok? ¿Atención? ¿Sí? ¿En casa? Muy bien. La cena estuvo fantástica, pero ahora llegó el momento de limpiar. Si ustedes limpian, papá y mamá van a estar felices, porque si limpian, quiere decir que respetan nuestras palabras. Y al limpiar, estás haciendo mucho de tu parte. ¿Cuál es la palabra? Limpiar, excelente, un premio para la que dijo limpiar. Muy bien, ahora limpia, 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 ¿verdad? Se repitió como no sé cuántas veces. Hay un pasaje en las Escrituras, justamente ahí, en Juan 3, del 15 al 18, y mira lo que voy a leer, pon mucha atención. Versículo 15, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarnos por medio de él. 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cuál fue la palabra clave? Creer. A mí me da como la impresión, ¿verdad?, de que Jesús quiso recalcar algo. Dijo, no vaya a ser que estos pajarones, ¿verdad?, se les vaya por ahí. Entonces, me encanta Jesús, me encanta Jesús. Ay, cómo me gusta Jesús, ¿sabes? Porque él no era aburrido. Los niños corrían a él, le entendían. No es como estos sermones que, ay, ¿a qué hora va a terminar? No entiendes nada. No. Entonces Jesús, ¿verdad?, con peras, con manzanas, dijo, les voy a remachar bien para que les quede bien claro. 5 veces. ¿Ah? Y aún así nosotros, ¿qué hacemos? Nos damos el lujo de no creer. Bueno, esto es tan simple como creer en Jesucristo. Juan 3:16 comienza con Dios y su amor termina en el cielo. Cree, cree, cree. Esa es la clave entre morir y la vida eterna. En el cielo y el infierno, una eternidad con Jesús y una eternidad en la oscuridad. A veces nos gustaría en las iglesias que nos entreguen un listado de lo que sí y lo que no se debe. Recuerdo hace muchos años atrás que llevamos una pareja de amigos que eran pues bastante loquillos, suelto de trenza, digamos. ¿Ah? Entonces yo, aquí en mi moral, ¿verdad?, yo tenía bien escrita todas las cosas que no se debían hacer como una hija de Dios, ¿ok? Entonces llegamos y dijimos, ahora sí, este gringuito le va a soltar aquí la presentación del evangelio, les va a decir si quieren recibir a Jesús y todo bien. Y de repente ella hace la pregunta clave, ¿pero y qué tengo que dejar de hacer? Bien, dije yo, gracias Señor, porque yo dije, aquí el gringuito va a soltarse la lista. Mira, no puedes hacer esto, no puedes. Y el gringo le dice, nada. Y con Horacio nos volteamos a ver como diciendo, ¿en qué secta nos vinimos a meter? ¿Verdad?
Y los dos así con ojos de huevo frito. Entonces, pero ¿cómo? Entonces él dice, porque va a ser el Señor el que te va a ir diciendo lo que debes y lo que no debes hacer. Así como el cangrejo de la sirenita, clonk, ¿verdad? Y nosotros nos creemos el Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. No es porque dejaste o no dejaste, si participaste o no participaste, es porque declaraste. Y tu fe te ha hecho salvo. Creer. Cuando nosotros declaramos a Jesús como el Señor de nuestra vida, Él mismo se va a encargar de decirnos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ese es el proceso de santificación, cada día parecernos más a Jesús, porque es el anhelo de un seguidor de Jesús. Es así de sencillo, es así de sencillo. No dejemos pasar esta palabra, cree. No dice bautízate, no dice toma Santa Cena, no dice ve y confiésate, no dice ve a tal lugar, canta en esto, no enseña aquello otro. No, dice cree en el Señor Jesucristo y lo demás va a venir como consecuencia. ¿Y cuál es la actitud de Dios entonces frente a aquellos que no creen? Wow. ¿Sabe? La religión, como dije hace ratito, va a trabajar duro y duro para hacernos sentir especiales delante de Dios. Pero hay una tremenda diferencia entre una religión y una relación. Y a eso es a lo que nos está invitando el Señor Jesucristo. Podemos ser miembros de una iglesia y, como dije hace ratito también, tener miles de cargos y cosas y wow, eres conocido, muchos likes en Instagram, en donde quieras, TikToks, whatever, ¿verdad? Ya no sé ni lo que usan los cabros, llegamos los viejos y se van los cabros a 20,000 cosas. Así que bueno, todo lo que viene por delante de nosotros ahí, pero nada de eso va a servir. ¿Sabes? Se nos ha dado un tremendo regalo y nosotros estamos tratando de pagar. Es como si alguien en el día de tu cumpleaños te llevan muchos regalos. Nos encanta, a mí me encanta cumplir años, No tengo rollo, pero llévenme un regalito, ¿verdad? Digo, no es que sea interesada, pero me gustan los regalitos. Entonces, es como si yo el día de mi cumpleaños te invito, me traes algo, ¿verdad? No importa el tamaño, ojalá que sea grande y bueno, pero no importa, te voy a amar igual. Entonces, terminado el cumpleaños, momento, digo yo, pásame la boleta porque te voy a pagar mi regalo. Eso es lo que nosotros queremos hacer con Jesús. ¿Qué podemos hacer? No hay nada que te pueda ofrecer. ¿Ah? ¿Cachan esa canción? Está media desafinada, pero la cacharon, ¿verdad? Nada, no hay nada que yo pueda hacer para pagar el tremendo regalo. ¿Sabes? El tratar de hacer algo para ganar el amor y el perdón de Dios es quitarle el gozo al regalo del Hijo y al regalo del Calvario. No lo podemos hacer. Yo creo que el día de hoy nos llevemos aquí grabadas y no es amenaza. Dios sabe que no es amenaza, pero quiero que te lleves una frase muy grabada aquí. La eternidad es demasiado larga para equivocarnos a la respuesta que le demos a la invitación de Dios. La típica pregunta, bueno, ¿y cuando te mueras vas a ir al cielo? Pues no sé. Honk, ahí suena la... Así, cuando te equivocas, ¿cachai? Esos programas que, bueno, eso equivale a mi ruido, ¿ya? O, ¿eres cristiano? Bueno, sí, en realidad soy simpatizante. ¿Te fijas tú? No me gusta eso que me estén obligando, me estén pidiendo, no, ¡ponk! De nuevo. ¿Sabes tú? Más vale que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y tengamos la respuesta correcta a la pregunta que el Señor nos ha estado haciendo. ¿Sabes? Cuando una persona comete un crimen, tiene que pagar por ese crimen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos? Muy bien. ¿Y cuál sería entonces el pago nuestro frente al crimen del pecado que hemos cometido con Dios? ¡Wow!
porque ninguno de nosotros es digno de presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Pero el crimen que nosotros cometimos contra Él se llama pecado. Pecado. Todos hemos pecado. O sea que todos somos culpables y alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Pero lo maravilloso, y no es para que tengamos miedo, sino para que haya un tremendo gozo en nosotros, es saber que Dios ya pagó. El Evangelio es eso, son las buenas noticias de salvación. ¡Wow! Es un tremendo regalo. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo a través de su Hijo, que todos los que creen en Él serán salvos. Si tú crees en mí, te dice Dios, tú puedes empezar a vivir una transformación de adentro hacia afuera. Primero tiene que cambiar el interior, querido. Primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. No es al revés. No son las apariencias. No es el dejar de hacer locuras y la gente diga, ¡ay, mira qué bien se porta! Y seguimos siendo los mismos locos por dentro. No, no es así. ¿Y cómo le vamos a hacer esto? Imagínate que estamos tratando de llegar al cielo. Y le preguntamos a San Pedro, ¿no? Porque San Pedro, ya saben, tiene las llaves de la reja del cielo. ¿Eso está en la palabra? No, mentira, no es cierto. Eso no está en la palabra. Es como cuando dicen, como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Queridos, eso no está en la Biblia. Muy bien. Entonces es como si San Pedro nos recibe, ¿verdad? Y nosotros le decimos, si quieren los muchachos, Vladimir, ¿andas por ahí? Acá, pueden pasar. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Bueno, tienes que tener 1000 puntos. Ah, perfecto, mira. Yo pertenecía a las iglesias Viña. O sea, ya uno dice 558 puntos. Y San Pedro me va a mirar y me va a decir 1 punto. ¿Pero cómo era amiga de Roger? No hay puntos. Entonces, trabajé con los jóvenes. Mira, eso sí que era peludo. 1 punto, chuta. Pero 1000, ¿y cómo le hago? Entonces empiezo a dar un montón de cosas que hice, ¿verdad? Para ganarme el derecho de estar ahí. No, entonces al final yo le digo, ¿sabes qué, San Pedro? Yo me rindo a los pies del Señor. No me queda de otra. Mejor dependo de su misericordia y amor, Jesús. Y ahí se prende la lana. Pío, 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 1000 puntos, 1000 puntos. Eso es lo único que nos va a dar derecho para entrar al cielo. Sabes, hoy día tú y yo podemos obtener 1000 puntos. Si tú estás ahí en la casa, hoy día puedes obtener también 1000 puntos. Quiero que cierres tus ojos e inclines tu cabeza, por favor. Sabes, tu recorrido, nuestro recorrido espiritual tiene que comenzar en algún lugar. Venir a la iglesia es maravilloso, me encanta, creo que es algo tremendamente espectacular, pero no es ahí donde comienza nuestro recorrido. Entonces me voy a bautizar, ¿no? Entonces hago el curso, ¿no? Son buenas decisiones, pero no es ahí donde comienza todo. El camino a la eternidad, querido y querida, comienza con creer. Esa es la palabra clave, creer. Tan simple como eso, en 3 poderosos pero simples pasos. El primero de ellos es admitir, reconocer que tú y yo estamos rotos por dentro por el pecado. Porque nacimos con esa condición y no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para remediarlo. Solo Cristo puede hacerlo. Y Cristo nos ha dicho el día de hoy que tenemos que nacer de nuevo. El segundo paso, tenemos que creer, porque esa es la bisagra que va a abrir esa puerta del cielo. Esa es la puerta que abre para tener una relación hoy con Jesucristo. Es creer que Jesús pagó tu deuda y mi deuda. Que no hay nada que yo tenga que hacer para pagar el crimen del pecado cometido contra Dios. Jesús se puso en mi lugar. Jesús fue azotado,
fue maltratado, fue escupido, fue clavado en una cruz del Calvario, en tu lugar y el mío. Y el tercer paso, tengo que confesar que Jesús es el Señor de mi vida. Es decirle, Jesús, de hoy en adelante, tú eres el jefe de mi vida. Tú eres el que tiene el control, tú llevas el mando, te lo entrego. De hoy en adelante tú estás a cargo, Señor. Te rindo el control a ti. No es más complicado que esto, querido. Reconoce, cree y confiesa. Quiero que venga a tu mente esa historia del soldado que conté, que fue herido en batalla y quedó discapacitado. A lo mejor tú estás viviendo una situación muy, muy compleja. Probablemente la vida te ha dado golpes duros, porque todos tenemos una historia que contar. Y a lo mejor la tuya es muy triste, muy dolorosa, y no has logrado superar eso. Y vives el día a día con un quebranto espantoso en tu corazón. Pero sabes, querido, hoy día hay buenas noticias para ti. Hoy día te dice el Señor, no importa cuán mutilado esté tu cuerpo, cuán herido y dolido esté tu corazón, yo te amo. Yo te amo tal cual como estás. Y te digo, ven. Y te digo, ven. Señor, en esta mañana queremos una vez más rendir nuestras vidas a ti. Recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Darte gracias. No hay palabras que puedan agradecer tanto amor incondicional. ¿Cómo es posible que nos ames, Señor, siendo como somos? Y aunque no lo entendemos, sí te damos las gracias en esta mañana. Y te decimos, ven, Jesús. Ven y toma el control de nuestras vidas una vez más. Señor, es tan cierto esto de que en medio de la pandemia se nos apagó el switch. Señor, pero te pedimos y rogamos que seas tú, Señor, encendiendo nuestras vidas. Queremos vivir para ti, queremos ser luz para ti, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te lo agradecemos eternamente. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.